Saludos y bienvenidos a este canal. Si, dado que no encontraron nada más interesante que ver, están viendo esto, les doy las gracias de antemano. La siguiente reflexión es para contarles que eh, hice uso de mi máquina del tiempo, la cual me permitió viajar hace 2500 años atrás y tuve la oportunidad de conocer en persona a la mujer que se considera la más importante dentro de el catolicismo, la María, la madre de Jesús. Ahora, lamentablemente, debido a inconvenientes del viaje, no pude traerme ni una foto, ni una grabación, ni tampoco, ni siquiera un retrato, y la máquina del tiempo se me averió y tuve que quemarla, así que no puedo mostrarla tampoco. Pero sí tengo un extracto de la entrevista que yo pude hacerle en ese momento, la cual, bueno, trató precisamente acerca eh, de dónde salió todo esto de Jesús y cómo ocurrió todo esto. Bueno, de partida ella no se llamaba María, se llamaba Miriam, y siendo muy, muy jovencita encontró trabajo en la profesión más antigua de la cual conoce el hombre, aparte de el sacerdocio, ¿no? Pero ella era sacerdotisa del Templo de Jerusalén, y ahí fue donde uno de los habitués que iban ahí al templo a elevar la Kundalini, como se dice, ¿no? Y, era un centurión romano que tenía una cara como de león. El problema fue que ella quedó, resultado de esto, y en un resultado no querido en el ejercicio de dicha profesión, quedó embarazada, así que tuvo que jubilarse a muy temprana edad y volver a la aldea en la cual había nacido, donde fue recibida por un hombre entrado en años ya, pero muy bien acomodado. El negocio de la carpintería, la albañilería y las reparaciones que se hacían en la pequeña aldea les permitieron tener una situación acomodada. Y bueno, este hombre se llamaba Yusef, y eh, al tiempo después nació su hijo, a quien le pusieron Yahshua ben Yusef, y que tenía una particularidad, porque eh, Yusef era más bien de tez morena, bien, o sea, israelí de libro, israelí de Google, o sea, te buscan israelí y eso era eh, Yusef. Y el hijo que le salió era más bien rubio, más bien de ojos verdes, como era de más bien árido, como que mucho de judío no tenía, y tenía cara de pantera. Y eh, por eso aquellos que no lo querían bien, a sus espaldas le llamaban Ben Pantera, que significaba el hijo de Pantera, porque era idéntico al centurión romano. Y ahora, Yahshua estúpido no era y se dio cuenta de que él no se parecía a quien decían que era su padre, entonces le preguntó a su mamá y ella no halló nada mejor que decirle que él era hijo de Dios. Y, y él quedó fascinado. O sea, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo todo. O sea, y, y
el problema es que Yahshua, bueno, tenían un pequeño huertito atrás donde cultivaban la planta del kef y de la flor se la fumaba ahí Yahshua para entenderlo todo. Todo aquel que ha consumido alguna vez una de esas flores como que conoce las sensaciones de entenderlo todo. Y fue ahí donde, bueno, se fue en una volada medio como mesiánica, se juraba Neo, y no, sí, sí era profundo el hombre. Y, y bueno, creció, era medio petulante, los demás niños le pegaban, le decían sobrenombres y él le decía, van a ver cuando se entere mi papá. ¿No? Y les pasaban cosas. Bueno, entonces, como ya él estaba dando ciertos problemas, fue que Miriam decidió inscribirlo en una escuela de obediencia, lo más lejana posible, entonces lo mandaron a estudiar a Alejandría. Y allá en Alejandría él compartió y conoció muchos maestros antiguos, las enseñanzas de un tal Buda, también las llevó a práctica con las proezas que podían hacer faquerias en la India, cómo dominar el dolor sobre el cuerpo, y aprendió todas estas técnicas. Y volvió luego, él había hecho promesa, ¿por qué le decían Nazareo? Él había hecho promesa de Nazareo, que significa esto, que no se cortaba el pelo ni no se afeitaban. Por eso se le llamaba Yahshua el Nazareo. Se unió a una secta de esenios, lo decían eran como los hippies de la Palestina, eran gente también muy en la onda espiritual, muy conectados con el todo, y escribían y metían sus cosas en sus vasijas de barro y las enterraban ahí, para que nadie se les fuera a robar, ¿no? Y bueno, Yahshua estuvo un tiempo con ellos, después volvió a su aldea. Ya le habían arreglado el matrimonio con María, con Miriam, la de Magdala, quien también era sacerdotisa, si el hecho de ser sacerdotisa era como negocio familiar, tradición en ese tiempo, les había dado de comer durante mucho rato. Y, y, bueno, Miriam con Joseph también tuvieron algunos otros hijos, eh, Tiago, Judas, Tomás. Le decían Tomás porque era idéntico a Yahshua. Y bueno, Yahshua empezó con esto de que él era el Mesías y que se había sido enviado por su padre para eh, salvarnos. De qué, nunca explicó muy bien salvarnos de qué, pero salvarnos. Y eh, habiendo también trabajado como pastor mucho tiempo, empezó a contar historias de pastores. Y contaba historias de pastores y metáforas que terminaron siendo conocidas como parábolas. Y trabajó, todas esas cosas que contaba la parábola del sembrador era porque él trabajó en eso, trabajó como pastor, trabajó como sembrador, trabajó como carpintero también. O sea, hizo muchas cosas hasta que un día dijo que ya no le gustaba trabajar y se dedicó a predicar. Y ahí dejó de sufrir, dejó de amargarse, dejó a su mujer, dejó a sus hijos y se largó a predicar. Y luego de un bastante tiempo de estarle provocando revueltas a los romanos, estos terminaron por decir que lo mejor era eliminarlo porque le sublevaba mucho la plebe. Pero como ellos estaban un poco más adelante, elaboraron un plan a través del cual Yahshua se iba a hacer pasar por muerto, para lo cual habían comprado a un par de centuriones para que dijeran que se había muerto y no le rompieran las piernas cuando lo colgaron del madero. Porque a él jamás lo crucificaron, los romanos no eran estúpidos, no iban a poner jamás a alguien así
a que se asfixiara, lo iban a poner así. Pero resulta que como en el Antiguo Testamento decía que maldito el que está colgado del madero y eso no lo sonaba muy bien para alguien que quería ocupar el título del Mesías, bueno, cambiaron el cuento otra vez y en vez de poner que era un madero, lo pusieron en una cruz, lo cual tampoco fue así. Pero bueno, no le rompen las piernas, él cae en un estado de catalepsia, no lo bajan, lo llevan a un lugar que tenían ya previamente preparado en el cual tratarlo para eh, sacarlo de ese coma. Alguna gente lo logra ver y él se hace fácil. ¡Oh, resucitó! No, no había resucitado. Y hicieron una serie de apariciones por aquí, apariciones por allá, aprovechando el parecido que Tomás y Judas tenían con él. Y terminaron escapándose de Israel, lo que en ese tiempo era la Palestina. Se fueron y terminaron desembarcando en Francia. Y ahora, Miriam eh, sobrevivió a Yahshua, ella murió muy vieja, y, pero Yahshua también murió a la edad de, aquí anoté el dato, eh, a la edad de los 53 años, él tenía cuando eh, entregó el cuerpo, y bueno, a partir eh, de tal historia, se vendría fundando lo que terminó siendo lo de Jesús de Nazaret. Y, ¿cuál es la idea? Eh, Cualquiera puede decir que recurrió a cualquier cosa, que lo recuerda en su memoria genética, eh, o no sé, pues que consultó el registro akáshico, que le preguntó a los pleiadianos, lo que sea. Eh, si es algo que te sale, dilo, o sea, y por último, ¿sabes qué? Reconozcamos, esto me lo inventé yo, es toda esta historia acerca de, de Yahshua me la acabo de inventar, no la leí en ninguna parte, o sea, pesqué algunas cosas de ciertos textos por aquí y por allá, investigaciones de otras personas, armé un amasijo y eso hice. Eh, ¿Cuál es la idea? No le crean a nadie, no sigan a nadie, ni siquiera a, a Jesús o al que sea. No, no hay mensajeros, no hay discípulos o maestros. Maestro ascendido, ¿qué es eso? No existen maestros ascendidos, porque nadie que ascienda se haría pasar por un maestro. ¿Ya? Si queremos aprender de alguien, aprendamos de aquellos que ayudan sin pedir recompensa, aquellos que dan de comer, aquellos que eh, se dedican realmente a labores voluntarias de servicio público y no a servirse del público. Y apoyémoslo, hagamos nosotros un cambio, pero seguir buscando la respuesta en el Corán, el Evangelio, el nuevo mensaje de Dios, el curso de milagros o lo que sea, donde invariablemente aparece el nombre de Jesús como si en realidad, ¿saben por qué a Jesús le decían hijo de Dios? Porque en realidad hijo de Dios sabe quién, no más que eso. Y se llamaba Yahshua, Jesús, en latín quiere decir, he aquí un cerdo. Entonces, más encima, los romanos se burlaron de él, se han venido burlando de él, se siguen burlando de él, les muestran en las iglesias lo que hicieron con él. Miren, esto es lo que hicimos con su Salvador, lo crucificamos, que y sigan ese ejemplo.
O sea, por favor, ya. O sea, para que la cortemos con el asunto de Jesucito y todo eso. O sea, estamos un poco grandes, no existe el ratón del diente. eh, Maduremos, todos. Que todos hemos caído en toda esta trampa. Y nada, gracias por escuchar y por aguantar hasta acá y que tengas un excelente día.